Hay traiciones que rompen el alma, pero nada se compara con ser entregado por la persona que conoció tus secretos de niño, que caminó contigo bajo el mismo sol, que compartió tu mesa y tus sueños. Esta es la historia de cómo mi mejor amigo de infancia me vendió a inmigración y del motivo que me heló la sangre. Todavía escucho el eco de aquel golpe en la puerta, fuerte, seco, como una sentencia de muerte. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en la bodega de la tienda donde trabajaba organizando cajas, cuando 3 hombres con chalecos oscuros entraron llamando mi nombre completo: Miguel Ángel Torres. Lo gritaron con la seguridad de quien ya sabe a quién busca, como si alguien les hubiera trazado un mapa exacto de mi vida. En ese instante, el mundo se me vino abajo. No era una redada cualquiera, era una cacería dirigida. Y lo peor, cuando escuché el nombre de la persona que los había guiado hasta mí, sentí que la sangre se me congelaba. Era David, mi mejor amigo de infancia, el mismo con el que había corrido descalzo por las calles de mi pueblo en Guerrero, el mismo que había compartido conmigo tortillas calientes después de la escuela, el hermano que yo había elegido cuando la sangre no alcanzaba. Las esposas cerrándose en mis muñecas fueron frías, pero nada comparado con el frío que me recorrió el cuerpo cuando entendí que él me había entregado. ¿Por qué? Fue lo único que logré pensar mientras me sacaban esposado frente a mis compañeros de trabajo, que miraban en silencio, incapaces de comprender lo que pasaba. Afuera, el sol brillaba fuerte, pero para mí todo era oscuridad. El trayecto en la camioneta del ICE fue interminable. Sentía cómo el sudor me corría por la espalda y cómo las lágrimas querían salir, pero me las tragué con rabia. En mi cabeza se mezclaban recuerdos: David y yo corriendo detrás de un balón en las calles polvorientas, riendo hasta quedarnos sin aire. David y yo prometiéndonos que algún día cruzaríamos juntos a Estados Unidos para darle a nuestras familias una vida mejor. Y ahora era él quien me había vendido, quien había marcado el número para poner mi nombre en manos de los agentes. Al llegar al centro de detención, me hicieron vaciar los bolsillos. Solo tenía $47 arrugados, un llavero con la foto de mis hijas y un recibo de remesa de la semana anterior. Lo tiraron sobre la mesa sin cuidado, como si no valiera nada. Me obligaron a quitarme la ropa, a ponerme un uniforme naranja que me borraba la identidad. En el espejo de metal apenas me reconocí. Yo ya no era Miguel, el hombre que trabajaba turnos dobles para enviar $400 cada quincena a su madre enferma en México. Era solo otro número en un sistema que no perdona. Esa primera noche en la celda, mientras escuchaba a otros hombres llorar en silencio, pensé en todo lo que había dejado atrás desde 2010, cuando crucé el desierto con apenas 19 años. Recordé las noches heladas en Arizona, el hambre, la sed, el miedo a no despertar al día siguiente. Recordé las promesas que me hice, que todo ese sufrimiento valdría la pena cuando pudiera mandar dinero a mi madre, cuando pudiera darle un techo digno, cuando pudiera ver a mis hermanos estudiar. Y así lo hice. Durante 13 años trabajé en lo que fuera, lavando platos, cargando bultos, limpiando oficinas. Cada dólar que ganaba era dividido entre sobrevivir aquí y enviar a México. Y sin embargo, ahí estaba, encerrado, traicionado por el único hombre en quien confiaba como en un hermano. ¿Qué lo había llevado a hacerlo? ¿Dinero? ¿Rencor? ¿Envidia? Esas preguntas me taladraban la cabeza, porque no era solo la deportación lo que me arrancaba el alma. Era saber que el niño que compartió conmigo la misma tortilla, que me abrazó cuando murió mi padre, había sido el mismo que marcó mi sentencia. Esa noche no dormí. Cerré los ojos y vi el rostro de mis hijas, Sofía de 9 años y Valeria de 6, preguntándome por qué papá no regresaba a casa. Sentí el dolor en el pecho, un dolor que ninguna cadena podía igualar. No sabía si las volvería a ver. No sabía si al día siguiente ya tendría fecha de vuelo para ser devuelto a un país que había dejado atrás hacía más de una década. Lo único que sabía era que, de algún modo, tenía que encontrar fuerzas para contar mi historia, porque si me iban a borrar de este país, al menos quería que quedara claro que no me había rendido, que lo que me derribó no fue la ley,
sino la traición más fría que puede existir, la del mejor amigo de la infancia. Cuando pienso en todo lo que viví, desde que crucé la frontera en 2010, me doy cuenta de que cada gota de sudor, cada callo en mis manos, cada noche sin dormir, fue por un solo propósito: sostener a mi familia y demostrar que no había cruzado en vano. Llegué con lo puesto, un pantalón desgastado, una camiseta que aún olía a tierra mexicana y un corazón lleno de miedo y esperanza. Nunca olvidaré las primeras semanas en Houston, cuando dormía en un colchón tirado en el suelo de un apartamento compartido con 8 hombres, todos como yo, indocumentados, cansados, pero con los sueños intactos. Los trabajos llegaban de a poco. Un día era lavar platos en un restaurante, al siguiente cargar ladrillos en una obra, y luego limpiar oficinas de madrugada. No había descanso. Recuerdo que una vez trabajé 27 días seguidos sin parar, apenas durmiendo 4 horas por noche, porque quería ahorrar para enviar $500 a México. Cuando escuchaba la voz de mi madre al teléfono, agradeciéndome entre lágrimas porque con ese dinero podía comprar medicinas para su diabetes, todo el cansancio se me olvidaba. Mandar dinero se convirtió en mi religión. Cada quincena, religiosamente, iba a la tienda de envíos con billetes arrugados en la mano, producto de horas infinitas bajo el sol o en cocinas húmedas. Los montos variaban, a veces 300, otras 400 y en ocasiones hasta $600 cuando hacía 3 turnos seguidos. Yo me quedaba con lo mínimo: arroz, frijoles, tortillas y un cuarto barato en un barrio donde las sirenas de la policía nunca dejaban de sonar. Pero al otro lado de la línea, mi madre sonreía y mis hermanos podían seguir estudiando. Eso me bastaba. David lo sabía todo. No había secreto entre nosotros. Cuando él llegó a Estados Unidos un par de años después, lo recibí en mi apartamento como si fuera mi hermano. Compartimos el mismo colchón, la misma comida, los mismos sueños. Le contaba de mis remesas, de cómo cada dólar enviado era como un ladrillo en la casa que estaba construyendo a la distancia. Un día, vamos a volver, Miguel, me decía él, y vamos a caminar por nuestro pueblo con la frente en alto. Yo le creía. ¿Cómo no hacerlo? Habíamos crecido juntos, habíamos visto morir a nuestros padres de hambre y falta de oportunidades. Pensaba que él entendía mi sacrificio mejor que nadie. Los años fueron pasando, y poco a poco logré estabilizarme. Encontré un trabajo más fijo en una bodega, descargando camiones durante 12 horas diarias. El sueldo era bajo, pero seguro, y eso me permitió mandar más dinero. En 2017, ya había enviado más de $25,000 en total. Con eso mi madre arregló el techo de la casa. Mis hermanos compraron libros, incluso uno de ellos pudo entrar a la universidad. Yo me sentía orgulloso, aunque la vida aquí fuera dura. En esos mismos años conocí a Mariana, la mujer que se convirtió en mi esposa. Juntos tuvimos a Sofía y Valeria, mis 2 niñas que se convirtieron en la razón por la que respiraba cada mañana. David estuvo ahí cuando nació Sofía. Incluso me acompañó al hospital y sostuvo a la niña en sus brazos. Lo miré sonreír y pensé que tenía a mi hermano de toda la vida conmigo, compartiendo mis alegrías. Nunca sospeché que algún día sería él quien arrancaría todo de un solo golpe. Cada remesa enviada significaba un sacrificio aquí. Sofía pedía juguetes, Valeria quería vestidos, y muchas veces no podía dárselos. Les decía que papá tenía que ahorrar, que era importante ayudar a la abuela. Ellas eran pequeñas, no entendían, pero me abrazaban igual. Mariana me reprochaba a veces: «Miguel, ya basta de mandar tanto dinero a México. Tus hijas están aquí». Yo trataba de explicarle que no podía abandonar a mi madre, que sin mí no tenía a nadie. Era una cuerda floja constante, un equilibrio imposible entre 2 mundos que me reclamaban. Y ahí estaba David, escuchando todo, viendo mis luchas, siendo testigo de cómo yo me partía en 2 para sostener a todos. Sabía de mis deudas, sabía de mis desvelos, sabía de las veces que trabajé enfermo con fiebre porque no podía perder ni $1. Sabía que yo no tenía lujos, que cada centavo estaba contado. Por eso su traición me duele tanto.
Porque no lo hizo desde la ignorancia, lo hizo sabiendo exactamente cuánto me había costado llegar hasta donde estaba. A veces me pregunto si en su corazón había envidia, si tal vez me veía con mi esposa y mis hijas, con un trabajo más estable, y pensaba que yo había logrado más que él. Pero lo que no vio fue el precio que pagué, los años de soledad, los huesos cansados, los sueños postergados. Hoy, sentado en esta celda helada, recuerdo cada billete enviado, cada recibo guardado como trofeo, y me pregunto cómo alguien que conoció mis cicatrices pudo ser capaz de borrarme con una llamada. La primera vez que noté algo extraño en David fue en 2018, poco después de que nació Sofía. Hasta entonces, él había sido el mismo amigo de siempre, el que me ayudaba a cargar cajas cuando yo estaba enfermo, el que se quedaba cuidando a mi hija cuando Mariana tenía que salir. Pero esa cercanía empezó a cambiar de un modo que al principio no quise ver. Todo comenzó con pequeñas insinuaciones disfrazadas de consejos. ¿Para qué sigues mandando tanto dinero a México, Miguel?, me decía con tono amistoso, aunque en sus ojos brillaba un reproche oculto. Tu madre ya tiene su casa arreglada, tus hermanos ya estudian. Es hora de pensar en ti. Yo le respondía que no podía fallarles, que mientras yo respirara a mi madre, nunca volvería a pasar hambre. Él asentía, pero torcía la boca en una sonrisa rara, como si estuviera evaluando mis palabras. Los meses pasaron y los comentarios se volvieron más directos. Una noche, mientras tomábamos cerveza en el porche, David me lanzó su primera petición imposible. Mira, hermano, necesito $10,000 para invertir en un negocio. Tú ganas bien en la bodega. Siempre mandas dinero. Préstame, y en un año te los devuelvo con intereses. Lo miré sorprendido. $10,000 era más de lo que había logrado ahorrar en 8 años, y ese dinero estaba guardado para emergencias de mis hijas. Le expliqué que no podía, que apenas sobrevivíamos con lo justo. Su rostro cambió al instante. La sonrisa se borró, y sus ojos se endurecieron. Siempre pensé que éramos hermanos, Miguel, pero parece que la familia es solo de palabra para ti. Esa frase me dolió más que un golpe. A partir de ahí, todo se volvió una serie de pruebas constantes, como si quisiera medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por él. Me pedía prestado para pagar su renta, para arreglar su carro, para cubrir supuestas deudas. A veces le daba algo, porque me negaba a dejarlo tirado. Pero cada vez que le decía que no, lo notaba más distante, más frío, más resentido. Lo peor fue cuando empezó a meterse en mi vida familiar. Mariana no debería dejarte trabajar tanto, hermano, me decía en voz baja. Mira cómo se arregla. Seguro está con alguien más mientras tú te partes el lomo. Yo me reía nervioso, negando con la cabeza, pero en las noches esas palabras me carcomían. Plantaba semillas de desconfianza que me costaba arrancar. Con el tiempo, entendí que lo hacía a propósito, que quería debilitarme, aislarme, hacerme sentir solo. En 2020, cuando la pandemia azotó todo, la manipulación alcanzó otro nivel. Yo había perdido mi trabajo en la bodega y sobrevivía con empleos temporales, enviando lo poco que podía a México. David me llamó una noche y me dijo, tengo una oportunidad, unos contactos que trabajan con papeles falsos para conseguir contratos grandes, pero necesito que me apoyes con $5,000. Con eso salimos los dos de la miseria. Le respondí que no podía, que apenas tenía para pagar la renta. Su reacción fue brutal. Eres un ingrato, Miguel. Si no fuera por mí, no estarías aquí. Olvidas rápido quién cruzó contigo sueños de niño. Esa conversación me dejó helado, porque tenía razón en una cosa. Habíamos compartido sueños desde niños, pero ahora lo sentía como un extraño, como alguien que usaba nuestro pasado para chantajearme. Lo más duro fue cuando se acercó a Mariana. Una tarde llegué temprano del trabajo y los encontré hablando en la sala. Él le decía que yo mandaba demasiado dinero a México, que por eso nuestras hijas no tenían lo que necesitaban. Mariana me miró con ojos de reproche, como si por primera vez creyera sus palabras. Sentí un vacío en el estómago. Entendí que David no solo estaba manipulándome a mí, sino también a mi familia. Desde ese día empecé a verlo distinto.
Ya no era el amigo de infancia que me acompañó en cada caída. Era un hombre con ambiciones oscuras, que veía en mi sacrificio una oportunidad para sacar provecho o para destruirme cuando no le servía. Aún así, yo seguía confiando en que la sangre de los recuerdos compartidos nos mantendría unidos. Me equivoqué. Esa confianza fue la soga que él mismo apretó alrededor de mi cuello cuando marcó el número de inmigración. El día que descubrí la mentira que lo cambió todo, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Hasta ese momento, todavía guardaba la esperanza de que David, a pesar de sus exigencias y manipulaciones, seguía siendo mi amigo de infancia, el hermano que había elegido. Me engañaba diciéndome que solo estaba pasando por un mal momento, que el dinero lo había cegado, pero que en el fondo seguía siendo el mismo niño que corría conmigo tras una pelota en Guerrero. Pero la verdad me golpeó como un mazo en la cara. Fue una tarde de enero de 2022. Yo acababa de salir de un turno agotador en la bodega, con las manos llenas de cortes y la espalda destrozada. Mariana me esperaba con los brazos cruzados y una expresión dura. «Necesitamos hablar», dijo en un tono que ya me resultaba familiar. No era su voz, era la voz de David repitiéndose a través de ella. Me entregó un papel arrugado que había encontrado en el buzón. Era un aviso del casero. Estábamos 3 meses atrasados con la renta, y si no pagábamos, nos desalojarían. Lo que me heló la sangre no fue el aviso en sí, sino la nota que venía adjunta, escrita con la letra descuidada de David. Mariana, ya no puedes seguir así. Miguel gasta el dinero en otra parte. Te lo digo porque me importan tú y las niñas. Si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Me quedé mirándola, incapaz de articular palabra. ¿Cómo podía atreverse a escribir eso? ¿Cómo podía decir que yo gastaba el dinero en otra parte? Cuando él sabía que cada centavo se iba en mantener a mi madre, a mis hermanos, a mis hijas. Mariana me miraba con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto, Miguel? ¿Tienes otra familia? ¿Por eso nunca alcanza? Sentí que me asfixiaba. ¡No!, grité con más fuerza de la que quería. ¿Cómo puedes creer eso? Todo lo que gano lo mando a México o lo gasto en ustedes. ¿No ves mis manos? ¿No ves cómo llego cada noche? Pero sus ojos estaban nublados de duda. Y detrás de esa duda estaba él, mi supuesto hermano, sembrando la semilla de la desconfianza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mariana se volvió fría, distante. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, me preguntaba dónde había estado. Cada vez que contaba el dinero, revisaba 2 veces, y cada vez que discutíamos, terminaba repitiendo las mismas frases que David había insinuado, que yo no era suficiente, que mi sacrificio era invisible, que tal vez estaba escondiendo algo. Lo peor fue cuando descubrí que David no solo había hablado con Mariana, sino también con mi propia familia en México. Una noche, mientras hablaba con mi madre por teléfono, noté su voz diferente, apagada. «Mijo, ¿es cierto que ya no mandas nada? Tu hermano me dijo que aquí la gente comenta que te olvidaste de nosotros». Sentí un nudo en la garganta. «Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? ¿No recibes el dinero que mando cada quincena?» Me confesó que sí, que lo recibía, pero que había escuchado rumores de que yo tenía otra vida aquí, que había cambiado a mi familia por lujos. Supe al instante de dónde venían esos rumores. Solo una persona sabía todos mis movimientos. Solo una persona podía torcerlos y convertirlos en veneno. David. Él había cruzado la línea definitiva, convirtiendo mis sacrificios en mentiras, pintándome como un hombre que no era. El golpe más brutal llegó cuando, revisando mis papeles, descubrí que faltaban varios recibos de las remesas que guardaba celosamente en una carpeta azul. Esos recibos eran mi prueba de todo lo que había enviado durante más de 10 años. Había decenas, pero de repente noté huecos, espacios vacíos. Pregunté a Mariana y me juró que no los había tocado. Yo sabía que ella no mentía en eso. La única persona que había tenido acceso a esa carpeta, porque solía quedarse en casa cuando nosotros trabajábamos, era David. Me imaginé la escena, él tomando los recibos, escondiéndolos o destruyéndolos, dejando huecos para que pareciera que había meses en los que no mandé nada. Era un plan frío,
calculado, para destruir mi credibilidad. Y lo peor de todo es que funcionaba. Mi esposa ya dudaba de mí. Mi madre empezaba a creer en rumores, y yo me veía atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, mirando el techo, escuchando la respiración suave de mis hijas en la habitación contigua. Pensaba en cómo contarles algún día que el hombre que les regalaba dulces, que las cargaba en sus hombros, había sido el mismo que había decidido borrar a su padre. Ahí entendí que la traición ya no era una amenaza, sino una realidad que crecía como sombra sobre mi vida, y que tarde o temprano iba a consumarse de la peor manera posible. El día que perdí mi trabajo, sentí que se apagaba la última chispa de estabilidad que me quedaba. Fue en abril de 2023, un mes que todavía llevo tatuado en la memoria. La bodega donde llevaba casi 6 años trabajando anunció recortes. La voz del supervisor sonaba metálica, como si no hablara de personas, sino de piezas sobrantes. Lo sentimos, Miguel. No es nada personal. Simplemente ya no hay contratos suficientes. Me entregó un sobre blanco con mi último cheque y un apretón de manos frío. Yo lo miré sin poder decir nada, con las rodillas temblando. Salí de allí con la sensación de que el suelo se había derrumbado bajo mis pies. La bodega había sido dura, pero estable. Ahí conseguía cada semana el dinero suficiente para pagar la renta de $1,200, comprar comida para Mariana y mis niñas, y enviar al menos 300 a mi madre en Guerrero. Ahora, de repente, todo quedaba en el aire. Caminé durante horas bajo el sol abrasador de Houston, con el sobre sudado en mi mano. Hice cuentas en mi cabeza, el alquiler atrasado, las facturas de luz y gas acumuladas, las medicinas de mi madre, las necesidades de Sofía y Valeria. Mi cuerpo sudaba por fuera, pero por dentro lo que sentía era frío, un frío que me helaba los huesos. Cuando llegué a casa esa tarde, Mariana me esperaba con la mirada tensa. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya lo intuía. Le conté que me habían despedido. Esperaba un abrazo, un gesto de apoyo. Lo que recibí fue un suspiro pesado y una frase que todavía me quema. Siempre lo mismo contigo, Miguel. Nunca es suficiente. Me mordí los labios hasta sangrar para no gritar. Pensé en decirle que cada mueble de esa casa lo había pagado con mis manos destrozadas, que cada plato de comida había sido fruto de mis desvelos, pero me quedé callado, porque sabía que cualquier palabra se convertiría en otra discusión. Al día siguiente, apareció David, como un buitre que huele la carne antes de que caiga. Se sentó en mi sala, con esa sonrisa torcida que ya conocía demasiado bien. Me enteré de lo del trabajo, dijo como si le doliera, pero en sus ojos había algo distinto, satisfacción. Mira, hermano, si quieres te puedo ayudar. Conozco gente que puede arreglarte papeles falsos para volver a trabajar, pero cuesta. O puedes aceptar mi propuesta de antes, lo del negocio. Todavía estoy dispuesto a hacerlo contigo si pones el dinero. Lo miré con rabia contenida. ¿De qué dinero hablas, David? Apenas tengo para pagar la renta. ¿No ves cómo estamos? Él me encogió de hombros. Ese es el problema contigo, Miguel. Siempre pobre, siempre pensando en los demás. Nunca vas a salir de ahí. Sus palabras eran veneno, pero lo peor era que Mariana lo escuchaba desde la cocina, y yo sabía que poco a poco empezaba a creerle. Las semanas siguientes fueron un calvario. Busqué trabajo en todas partes, en restaurantes, en la construcción, en almacenes. Caminaba kilómetros bajo el sol con mis papeles en la mochila, temiendo cada vez que me los pidieran. Nadie quería contratar a alguien sin documentos y con la desesperación pintada en el rostro. El dinero se fue acabando. Primero dejamos de pagar la luz durante 2 semanas. Luego, vendí mi viejo carro por apenas $900, y aún así, no alcanzaba. Mis hijas empezaron a notarlo. «Papi, ¿por qué ya no vamos al parque?», preguntó Sofía una tarde. Yo le sonreí con dolor y le dije que estaba cansado, pero en el fondo lo que pasaba es que no podía gastar ni $1 en gasolina. Esa mentira blanca me pesaba más que cualquier deuda. La tensión en la casa crecía. Mariana, presionada por los comentarios de David, empezó a reclamarme cada día.
Tus hijas no tienen lo que necesitan porque tú sigues mandando dinero a México. Yo trataba de explicarle que mi madre dependía de mí, que sin esas remesas se quedaba sin medicinas, pero ya no escuchaba. La semilla de la desconfianza había germinado, y cada palabra que salía de mi boca parecía alimentar más el fuego. Una noche, mientras buscaba entre mis papeles para mostrarle a Mariana los recibos de remesas y probar que no mentía, descubrí lo peor. La carpeta azul donde guardaba los comprobantes estaba vacía en varios lugares. Decenas de recibos habían desaparecido. No era descuido, era un robo. Era una mano que había entrado a mi vida y arrancado mis pruebas. Y yo no necesitaba adivinar quién había sido. La rabia me ahogó. Pensé en confrontar a David, en gritarle en la cara que lo sabía todo. Pero me contuve, porque algo dentro de mí me dijo que ya era tarde, que la trampa estaba armada y que solo esperaba el momento de cerrarse sobre mí. Y así fue. 2 semanas después, mientras trabajaba unas horas extras descargando cajas en un mercado local, uno de esos trabajos que aceptan pagarte en efectivo, llegaron ellos, los agentes del ICE. Pronunciaron mi nombre en voz alta, como si lo hubieran ensayado. Sabían dónde encontrarme, a qué hora, incluso qué ropa llevaba puesta. Y en ese instante supe que la traición se había consumado. Cuando sentí las esposas cerrarse en mis muñecas frente a todos, entendí que no había sido casualidad, ni azar, ni una redada más. Era el resultado de un plan frío, calculado, nacido de la envidia y la manipulación. Era la confirmación de que David, el niño que compartió mi mesa y mis sueños, había decidido venderme para borrar mi existencia. El instante en que las esposas se cerraron sobre mis muñecas todavía resuena en mi memoria como un eco metálico imposible de borrar. El agente del ICE me sujetó con fuerza, girándome frente a todos. Sentí las miradas clavadas en mi espalda. Los trabajadores del mercado dejaron de cargar cajas. Algunos fingieron no ver nada. Otros me miraron con lástima, como si estuvieran presenciando la caída de un hombre que ya no tenía salida. Yo bajé la cabeza, no por culpa, sino por la humillación insoportable de ser tratado como un criminal, cuando mi único delito había sido trabajar sin papeles para sostener a mi familia. El sol me cegaba cuando me empujaron hacia la camioneta blanca. Las ventanas estaban cubiertas, como si quisieran borrar cualquier rastro de dignidad en el camino. Adentro, el aire acondicionado estaba tan fuerte que me helaba la piel sudada. El silencio era pesado. Solo se escuchaban las cadenas de mis tobillos y el golpeteo de mi respiración acelerada. En el trayecto pensé en mis hijas. Sofía debía estar en la escuela, tal vez escribiendo en su cuaderno, sin imaginar que su padre en ese mismo momento estaba encadenado como un ladrón. Valeria seguramente jugaba con sus muñecas, esperando que yo llegara más tarde a la casa con un dulce escondido en el bolsillo. No sabía cómo se enterarían, quién les daría la noticia, pero sí sabía algo. Esa ausencia marcaría sus vidas para siempre. Al llegar al centro de detención, me hicieron bajar entre gritos secos. ¡Camina! ¡Mira al frente! La entrada era un pasillo largo, iluminado con luces fluorescentes que parecían cuchillos sobre mi piel. Me quitaron los zapatos, el cinturón, cada objeto personal. Los guardias revisaron hasta mis bolsillos vacíos, como si esperaran encontrar algo más que mis manos cansadas. Sobre una mesa pusieron lo poco que llevaba: $47 arrugados, un recibo de remesa y la foto de mis hijas en un llavero. Un guardia levantó la foto y sonrió con burla antes de tirarla de nuevo. Ese gesto me partió el alma más que cualquier cadena. Luego vino la parte más humillante. Me ordenaron desnudarme frente a desconocidos, levantar los brazos, agacharme, girar. Mi dignidad quedó tirada en ese suelo helado. Me entregaron un uniforme naranja y unos zapatos de plástico. Me miré en un espejo sucio de metal y no reconocí al hombre que estaba ahí. Ya no era Miguel, el trabajador que había luchado por cada centavo. Era un número más en un sistema que buscaba reducirme a nada. La celda donde me metieron olía a sudor y cloro rancio. Había literas metálicas pegadas a las paredes, un baño sin puertas en una esquina
y un zumbido constante de luces que nunca se apagaban. El frío era insoportable, un frío que calaba hasta los huesos y que parecía diseñado para quebrar la voluntad. Me senté en una litera dura, abrazando mis rodillas, y sentí cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Intenté contenerlas, pero fue inútil. Lloré en silencio, escondiendo la cara entre las manos, porque no quería mostrar debilidad frente a los demás. A mi alrededor había hombres de todas partes, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, incluso africanos. Algunos hablaban entre ellos en susurros, otros miraban el vacío, como si ya hubieran muerto por dentro. Un salvadoreño de rostro curtido me dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, hermano, todos estamos en lo mismo». Su voz era grave, pero había en ella una chispa de humanidad que me sostuvo por unos minutos. La primera noche fue un tormento interminable. El sonido metálico de las literas, los pasos de los guardias, los sollozos ahogados de alguien que no pudo contenerse. Yo cerraba los ojos y veía a mis hijas, escuchaba sus voces llamándome, y el pecho se me apretaba tanto que sentía que iba a estallar. El hambre se mezclaba con el dolor. Nos sirvieron pan duro, un huevo frío y un jugo aguado. Apenas probé bocado. Al día siguiente nos llevaron a una sala de teléfonos para hacer una llamada. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de casa. Mariana contestó con voz apagada. Yo apenas pude decir, «Me agarraron». Hubo un silencio largo. Luego, con un hilo de voz, me soltó la puñalada. «Fue David. Él dio tu nombre. Dice que era lo mejor, que así te quitabas de en medio». El aire se me fue de los pulmones. Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran arrancado el alma. No podía creerlo, aunque en el fondo siempre lo había sospechado. Mi mejor amigo de infancia, el hermano que había elegido, había sido quien me entregó, y lo había hecho convencido de que estaba haciendo lo correcto, como si mi vida fuera un estorbo. Colgué sin poder responder. Me quedé mirando la pared gris, con las manos temblando. Ese día entendí que la cárcel no empezaba en las rejas, ni en las cadenas, ni en las órdenes gritadas. La cárcel había empezado mucho antes, en el momento en que la traición entró en mi vida disfrazada de amistad. Esa noche no dormí. Caminé en círculos por la celda, una y otra vez, como un animal enjaulado, y con cada paso me prometí que, si algún día lograba salir de ahí, contaría mi historia con cada detalle. Porque nadie merece ser borrado por la envidia y la traición de quien un día llamaste hermano. El día de mi audiencia, desperté con la sensación de tener un peso enorme en el pecho. La celda seguía helada, los fluorescentes nunca se apagaban, y el murmullo de otros detenidos apenas me dejaba concentrar. Cuando un guardia gritó mi apellido y ordenó que me levantara, supe que había llegado la hora en que mi vida se decidiría en un escritorio, entre papeles y sellos. Me pusieron cadenas en los pies y esposas en las muñecas. Caminé por los pasillos estrechos del centro como un condenado, escoltado por dos agentes que ni siquiera me miraban a la cara. En la camioneta rumbo a la corte, el silencio era pesado, roto solo por el chirrido de las cadenas cada vez que me movía. Miraba el reflejo opaco de mi rostro en la ventana cubierta y apenas me reconocía. Al entrar en la sala, lo primero que vi fue la bandera de Estados Unidos colgada detrás del juez. Todo parecía frío, burocrático. No había jurados ni grandes discursos como en las películas, solo un juez de cabello gris, un fiscal con un montón de carpetas y mi abogado de oficio, un hombre joven con los ojos cansados. Me sentaron en una mesa metálica, encadenado, como si representara un peligro. El juez pronunció mi nombre completo y el fiscal comenzó a leer mi expediente. Su voz era monótona, mecánica, pero cada palabra caía como un martillo. Ingresó ilegalmente en 2010. Trabajó con documentos falsos. No tiene estatus migratorio. Era como si estuvieran borrando 13 años de sacrificio en menos de 5 minutos, reduciéndome a una lista de faltas. Cuando me dieron la palabra, sentí que el corazón me quería saltar del pecho. Tragué saliva y hablé. Les conté cómo había cruzado el desierto con 19 años,
cómo trabajé sin descanso, cómo envié miles de dólares a México para que mi madre tuviera medicinas y mis hermanos estudiaran. Les hablé de Sofía y Valeria, mis niñas nacidas aquí, de cómo me esperaban cada noche con los brazos abiertos. Mi voz se quebraba, pero seguí. No soy un criminal, dije mirando al juez. Soy un padre, un hijo, un trabajador. Lo único que hice fue intentar darles una vida mejor a los míos. El juez me observaba sin expresión, como si mis palabras no atravesaran su coraza. El fiscal me miraba con indiferencia y mi abogado tomaba notas apresuradas. Por un instante sentí que hablaba al vacío. Entonces llegó el golpe que me derrumbó. Entre los documentos que presentó el fiscal, había una declaración firmada de alguien que aseguraba que yo no contribuía en mi hogar, que gastaba el dinero en vicios y que era una carga para mi propia familia. Reconocí la letra de inmediato. Era de David. Mi amigo de infancia no solo me había entregado, también había declarado en mi contra, inventando mentiras que destruían lo poco que quedaba de mi nombre. Sentí que me quedaba sin aire. Miré al abogado con desesperación, pero él solo frunció el ceño. El juez pidió silencio en la sala. Yo bajé la cabeza, tragando la rabia, preguntándome cómo era posible que aquel niño, con quien había compartido mi niñez, ahora escribiera mi sentencia con tinta envenenada. El juez anunció un receso. Me dejaron en una sala pequeña, encadenado, mientras los minutos se alargaban como horas. Cerré los ojos y pensé en David. Lo imaginé en nuestro pueblo, jugando conmigo bajo el sol ardiente, compartiendo el mismo plato de frijoles cuando no había nada más. Y luego lo imaginé tomando el teléfono, llamando a inmigración, escribiendo esas palabras falsas en un papel. La imagen me quemaba por dentro. Al reanudar la audiencia, el juez dijo que necesitaba más tiempo para revisar la evidencia, pero dejó claro que la deportación era una opción muy probable. Esa palabra volvió a sonar como un golpe de martillo. Deportación. Imaginé a mis hijas creciendo sin mí, escuchando tal vez de boca de Mariana que su padre fue débil, que no luchó lo suficiente. Ese pensamiento me rompió más que cualquier cadena. De regreso al centro de detención, el camino fue silencioso. Los demás detenidos miraban al suelo, cada uno con su propio infierno encima. Yo cerré los ojos y repetí una sola frase en mi mente. No me rendiré, aunque todo esté en mi contra. No me rendiré. Esa noche, en la celda, caminé en círculos hasta que me sangraron los pies en los zapatos de plástico. Me juré que si tenía que caer, lo haría peleando, contando la verdad, dejando claro que lo que me había destruido no fue solo la ley, sino la traición más cruel, la de un amigo convertido en enemigo. Cuando ya me había resignado a que la palabra deportación sería mi destino, apareció un rayo de luz en medio de aquella oscuridad que parecía total. Fue un giro tan inesperado que todavía hoy me cuesta creerlo. Yo llevaba semanas en la celda, la esperanza reducida a un hilo delgado que se rompía cada noche, cuando un guardia vino a buscarme. «¡Torres! ¡Tienes visita!», gritó. Caminé con las cadenas arrastrándose por el suelo, convencido de que era mi abogado para anunciarme la fecha exacta de mi vuelo de regreso a México. Pero no era él. En la sala de visitas me esperaba alguien que nunca imaginé ver en ese lugar. Rosa, una compañera de trabajo de la bodega, una mujer mayor que siempre me trató como a un hijo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una determinación que no había visto en mucho tiempo. «Miguel», me dijo al tomar mis manos frías entre las suyas, «no estás solo. Vengo a ayudarte». Sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Dentro había pruebas que podían cambiarlo todo. Mensajes de texto de David enviados a un conocido en los que se jactaba de haber dado mi nombre a Lee C. Grabaciones de conversaciones en las que decía que yo era una carga y que era hora de que desapareciera. Incluso tenía una nota escrita a mano, donde él mismo explicaba cómo había manipulado a Mariana y sembrado dudas en mi familia. Sentí un nudo en la garganta. Mientras escuchaba a Rosa contarme cómo había guardado esa información en silencio por miedo,
Me di cuenta de que alguien, aunque no compartiera mi sangre, había decidido arriesgarse por mí. No era un familiar, no era mi esposa, no era mi amigo de infancia. Era una mujer que había visto mi sacrificio todos los días en la bodega y que se negó a permitir que me borraran injustamente. Mi abogado casi no lo podía creer cuando vio el sobre. Su rostro, siempre cansado, se iluminó por un instante. «Con esto podemos pelear», murmuró. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo que sonara a esperanza. En la siguiente audiencia, la atmósfera fue completamente distinta. El fiscal volvió a repetir su discurso frío, enumerando mis faltas, pero esta vez mi abogado levantó la mano y presentó las pruebas. El juez tomó los documentos, los leyó con atención y frunció el ceño. ¿Está usted diciendo que la denuncia que originó esta detención fue motivada por una disputa personal? Mi abogado asintió. Exactamente, su señoría. Fue un acto de traición, no una acción legítima de cumplimiento de la ley. Entonces llamaron a Rosa como testigo. Con voz temblorosa, pero firme, contó cómo había escuchado a David presumir lo que había hecho, cómo lo vio manipular a mi esposa, y cómo lo escuchó decir que yo no merecía estar aquí, porque siempre ponía a los demás primero. Sus palabras llenaron la sala de una verdad que no se podía ignorar. Yo la miraba con los ojos húmedos, agradecido, mientras sentía que por primera vez alguien hablaba por mí, y no contra mí. El juez se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego habló. Este caso no es común. El señor Torres ingresó sin autorización, sí, pero la evidencia presentada sugiere que la detención fue resultado directo de una denuncia motivada por conflictos personales. Eso cambia el contexto. Esa frase fue como un rayo en la oscuridad. Por primera vez, el juez no me veía solo como un número en un expediente, sino como un hombre atrapado en una traición. El fiscal intentó objetar, diciendo que la ley era clara y que mi estatus seguía siendo ilegal. Pero el juez levantó la mano para detenerlo. La ley debe aplicarse con justicia, no con saña, respondió con firmeza. Esa sola frase me devolvió algo que creía perdido: dignidad. De regreso al centro de detención, caminé con las cadenas arrastrándose, pero mi paso era distinto. No era el de un hombre derrotado, sino el de alguien que había recuperado la esperanza. Esa noche, al acostarme en la litera helada, no vi solo barrotes y muros. Vi el rostro de mis hijas sonriendo. Vi la posibilidad de abrazarlas otra vez. Ese giro inesperado no significaba que todo estaba ganado, pero sí que ya no estaba condenado. La traición de David había sido descubierta, y aunque aún faltaba el veredicto final, sentía que la verdad empezaba a abrirse camino. El día de la audiencia final desperté con un nudo en el pecho que parecía no querer aflojarse. La celda helada, los fluorescentes incansables, el murmullo de otros detenidos, todo parecía empujarme a rendirme. Pero sabía que ese día podría cambiarlo todo. Cuando los guardias gritaron mi nombre, sentí cómo mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan al otro lado del muro. Caminé encadenado hacia la camioneta que nos llevaría a la corte, con la mente repasando 13 años de sacrificios, trabajo duro y noches en vela. Al llegar a la sala de audiencias, el ambiente era distinto. Había tensión, pero también una especie de expectativa que yo no terminaba de entender. Mi abogado estaba allí, más concentrado que nunca, con los papeles que Rosa había entregado en la mano. El juez me miró, como si estuviera evaluando no solo la ley, sino también la humanidad detrás de mi caso. El fiscal repitió sus argumentos: ingreso ilegal, trabajos sin documentos, supuestas violaciones a la ley. Pero mi abogado presentó las pruebas de Rosa, los mensajes, las grabaciones, la nota de David. Cada palabra leída hacía que la sala contuviera la respiración. El juez frunció el ceño, revisó los documentos y me miró directamente. Señor Torres, se ha demostrado que la denuncia que motivó su detención fue un acto de traición personal, no un procedimiento legítimo de la ley. Esto cambia el contexto de su caso. Sentí un alivio que me dejó sin palabras.
Las cadenas seguían en mis muñecas, pero mi corazón se sentía más ligero que en semanas. Rosa testificó también, con voz firme a pesar de la emoción, relatando cómo David había planeado entregarme a Lice, cómo había manipulado a Mariana y a mi familia para que dudaran de mí. Cada palabra era un golpe que derribaba la versión de David y reconstruía mi verdad. El juez tomó un respiro y anunció que concedía la suspensión temporal de la deportación y que se iniciaría un proceso de revisión bajo el Cancellation of Removal. No era la libertad absoluta, pero significaba que podía seguir con mi familia, que no me separarían de mis hijas de manera inmediata, que aún podía luchar por mi residencia. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Todavía quedaba camino por recorrer, pero al menos ahora había esperanza. Cuando salí de la sala, Mariana estaba esperándome. Sus ojos brillaban, rojos de tanto llorar, y su voz temblaba. Lo siento, Miguel. No sabía que todo había llegado tan lejos. No pude reprocharle nada. Solo la miré, porque entendí que aunque el daño estaba hecho, todavía podíamos intentar reconstruir algo. Mis hijas corrían hacia mí, y Sofía gritó, «¡Papi!», mientras me abrazaba con fuerza. Valeria se colgó de mi cuello, y por un momento el mundo pareció detenerse. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Volví a trabajar donde pude, aunque con papeles limitados y la desconfianza de algunos empleadores. La relación con Mariana era un terreno frágil. La traición de David había dejado cicatrices profundas que no podían borrarse de la noche a la mañana. Pero cada sonrisa de mis hijas era un recordatorio de que todo valía la pena. Aún así, la lección quedó grabada. Aprendí que la traición puede venir de quien menos esperas, que los lazos de infancia no garantizan lealtad, y que el sacrificio puede ser usado en tu contra si alguien tiene malicia. Pero también entendí que la verdad, aunque llegue tarde, puede salvarte, que hay personas que, sin lazos de sangre, deciden ponerse de tu lado y convertirse en tu fuerza. Rosa fue esa persona. Cuando cierro los ojos y pienso en David, ya no siento rabia, sino una tristeza profunda. Alguien que compartió mis sueños y mi vida, eligió destruirme por interés propio. Pero al mismo tiempo, sé que sobreviví, que mantuve mi dignidad y que lo más importante está intacto, mis hijas y la certeza de que luché hasta el final. Hoy camino con cuidado, consciente de que mi situación sigue siendo precaria, pero con la fuerza de un hombre que ha enfrentado la traición más cruel y ha logrado mantenerse de pie. No me entregué, no me quebré, y mientras mis hijas necesiten de mí, nunca lo haré. Porque la vida puede intentar derribarte, pero si guardas la verdad y el amor, siempre habrá una manera de seguir adelante. Hoy, sentado en silencio mientras mis hijas duermen a pocos metros, me doy cuenta de que esta historia no es solo sobre deportación, ni sobre trabajo duro, ni siquiera sobre traición. Es sobre cómo un ser humano puede sobrevivir a los golpes más inesperados de la vida y seguir manteniendo la dignidad. 13 años de sacrificio, noches sin dormir, manos partidas de tanto trabajar. Todo parecía insignificante frente a la traición de David, el hombre que conoció cada secreto mío desde que éramos niños, el que compartió mis risas, mis juegos, mis sueños, y que decidió entregarme como si fuera un objeto sin valor. Recuerdo cada paso que di desde que crucé la frontera en 2010. Los pies llenos de ampollas en el desierto, las noches en colchones compartidos con desconocidos, las jornadas interminables en restaurantes y bodegas, los dólares enviados religiosamente a mi madre en México para que pudiera vivir con dignidad. Todo eso construyó mi vida. Todo eso me hizo quien soy. Y aún así, alguien creyó que podía destruirme con una sola llamada. La traición me dolió más que cualquier golpe físico, más que las esposas del ICE, más que las noches heladas en la celda, más que la humillación de ser reducido a un número en un expediente. Me dolió porque venía de quien pensé que sería un hermano de sangre elegida, alguien que conocía mi corazón y mis secretos. Y lo peor, utilizó ese conocimiento para arruinar mi vida.
para sembrar dudas en mi esposa, para hacer que mi madre en México se sintiera traicionada. Sin embargo, también aprendí que la vida da oportunidades inesperadas. Rosa, esa mujer que se atrevió a dar un paso cuando todos miraban hacia otro lado, me enseñó que la justicia y la verdad pueden prevalecer, aunque lleguen tarde. Su intervención cambió mi destino. Gracias a ella pude demostrar que lo que se decía de mí era falso, que mis años de trabajo y sacrificio no eran mentiras, y que la traición tenía un rostro y un nombre. Hoy mis hijas me abrazan, y veo en sus ojos la razón por la que cada lágrima contenida, cada noche en vela y cada dólar enviado valieron la pena. Sofía y Valeria son la prueba de que no todo está perdido, de que aún en medio de la oscuridad más profunda hay luz. Cada sonrisa que me regalan es un recordatorio de que sobreviví, que aún tengo fuerza para luchar y que el amor puede ser más fuerte que la traición. También entendí que la vida no siempre recompensa el esfuerzo, que la justicia no siempre es inmediata y que los lazos más profundos pueden romperse en un instante. Pero aprendí a valorar la lealtad, a confiar en quienes realmente merecen mi confianza y a no permitir que la malicia de otros borre lo que he construido con tanto esfuerzo. David perdió la oportunidad de verme caer. Creyó que con su acto podía acabar con mi existencia, pero no contaba con la verdad ni con el amor que me une a mis hijos y a mi familia en México. Yo sigo de pie, más fuerte, más consciente, más humano. La traición dejó cicatrices, sí, pero también enseñanzas que nadie podrá arrebatarme. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que pasó, los años de sacrificio, los envíos de dinero, los sueños compartidos, la traición, la detención, la audiencia, el miedo a la deportación, veo que todo eso me transformó. Me hizo más fuerte, más sabio, más consciente del valor de cada día. Y aunque el futuro siga siendo incierto, sé una cosa. Mientras pueda respirar y mis hijas necesiten de mí, no me rendiré. Porque la historia que viví no es solo la mía, es la de todos los que trabajan sin descanso, que confían en quienes no deberían, que enfrentan traiciones devastadoras y aún así deciden levantarse. Es la historia de cómo la dignidad y la verdad pueden prevalecer sobre la injusticia más cruel. Y mientras siga contando esta historia, espero que alguien, en algún lugar, encuentre fuerza para no rendirse, para luchar, para proteger a los suyos, para recordar que incluso en la traición más dolorosa, la esperanza puede sobrevivir.